vamos a dar el último acto al curso, y la verdad que recibirle a Carmen Jiménez en Bilbao, en este museo, pues es siempre un honor, ¿no? Cuando empezamos a preparar, cuando empecé a preparar el curso y a pensar en el tema del comisariado y demás, estaba claro que la presencia de Carmen en este curso era absolutamente necesaria, ¿no? Casi tuve la tentación en algún momento de dedicarle todo el curso a ella, ¿no? Porque si hemos estado simplemente para ver qué ha pasado en el pabellón de España de la Bienal, pues una hora, ¿no? Y corriendo, ¿no? Pues imagínate, pues más de 38 años de trayectoria profesional, ¿no? De Carmen, cuidando del arte, reuniendo el arte, contando el arte, presentándolo en los escenarios más exigentes, ¿no? donde un comisario puede actuar, ¿no? Pues realmente necesitaríamos mucho tiempo, ¿no? Y de hecho Carmen, que ha estado preparando, le pedí: Carmen, imágenes, prepárame un PowerPoint con imágenes, ¿no? Y ayer nos entregó pues 300 y pico diapositivas, ¿no? Que era un resumen de lo que ha podido hacer Carmen a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y la verdad es que me asumí la responsabilidad de reducir el PowerPoint, pero ha sido imposible, porque según iba viendo las imágenes decía: pues qué interesante, es verdad, ¿no? Aquella exposición. Y por lo tanto, bueno, vamos a utilizar las imágenes como un guión, ¿no? Pero lo que queremos es, pues eso, conversar, tratar de entender tu trabajo, entender cómo han cambiado las cosas desde que empezó tu trabajo con el arte, ¿no? Y cómo, llegando a la más estricta actualidad, ¿no? Que es tus últimas experiencias de comisariado, ¿no? Y será un viaje, como digo, largo, una trayectoria muy larga, y también un viaje por el mundo, ¿no? Hemos empezado hoy con Quirme en Nueva York, hemos ido con Pello a Venecia. Pues yo creo que la trayectoria de Carmen también es muy internacional, ¿no? Claramente internacional, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues va a ser un viaje realmente muy interesante, ¿no? Que empieza primero saludándote, Carmen, y agradeciéndote Sí. que hayas podido acercarte a Bueno, Bilbao. agradecerte a ti, porque para mí, aunque esto supone, bueno, es complicado contar una vida, casi imposible, ¿no? Una vida de trabajo, pero agradecerte también, porque es importante para mí estar aquí, muy importante. Bueno, pues de alguna manera la historia empieza en 1981, podría haber sido un poquito antes. Ya habías hecho cosas en el ámbito privado, Sí, en torno a la obra gráfica, ¿no? en Grupo En el 15, grupo 15, pero yo que creo fue que muy importante para mí, sí. sí, porque me permitió conocer España. Yo no he vivido en España, no he nacido en España, he estudiado fuera de España, he estado estudiando primero nací en Marruecos, en Casablanca, Marruecos francés. Y después, bueno, mi padre era republicano y no podíamos venir a España hasta 57, cuando Franco ya perdonó a las personas que habían... Mi padre era político, además, no solamente republicano pasivo, pero activo. Y cuando vine a España fue difícil para mí porque era muy francesa y mi acento lo demuestra también, aunque no me siento francesa, siempre me he sentido española, nunca he querido ser francesa y realmente nunca he trabajado en Francia. Estudié en París y le debo a Francia muchísimo todo, diría, pero es en España que he podido realizarme realmente. Después, también América, estuve estudiando un año en Chicago y eso también fue importante. Pues ya puestos mirando a Estados Unidos, la verdad es que todo empezó en la plaza de Callao, ¿no? De alguna manera también, ¿no?
que es entre las imágenes que has seleccionado está llevando la maqueta del proyecto que Richard Serra había pensado para Callao, ¿no? Para la plaza de Callao. Esta es la maqueta, ¿no? Y esta es una fotografía de la reunión con Tierno Galván, que era alcalde de Madrid, ¿no? Aquí es tu primera relación con un artista que va a ser muy importante en toda tu trayectoria, que es Richard Serra, que irá apareciendo a lo largo de esta... Yo creo que preparando esta charla, digamos, esta conversación, realmente la primera figura que aparece es la de Richard Serra. Bueno, yo conozco a muchos artistas en París, pero Richard Serra es para mí una figura que representa lo que en aquel momento me interesa en el arte, digamos, lo que era rompedor, lo que significaba, y me gustaba mucho la escultura. Entonces Richard representaba pues esta faceta, y yo pienso que él, pues su padre era originario de Mallorca, y él, su sueño era también España, le gustaba España, y en aquel momento también, era un momento difícil con él en Estados Unidos, porque no era siempre bien acogido. Sus obras yo creo que había tenido la desgracia que se había muerto una persona montando una de sus obras, pero no era culpa de su obra, era culpa de no haber tenido las suficientes medidas de seguridad. Entonces lo habían un poco está castigado, ¿no? Entonces él se sentía muy bien en España. Sí. Bueno, esto se lo deberíamos mandar a Hans, porque es uno de estos proyectos fallidos, ¿no? Que no se llegaron a realizar, ¿no? En cambio sí se realizó un año después como pues una exposición mítica, ¿no? Para el contexto de la transición, de la irrupción de lo contemporáneo de una forma tan expresiva, ¿no? Y además de lo internacional, ¿no? Del contemporáneo internacional, ¿no? Y con este proyecto, Correspondencias 5 arquitectos, 5 escultores, también nosotros nos sentimos muy concernidos, ¿no? Porque fue un proyecto que lo proyectasteis Juan Muñoz y tú como comisarios, que se celebró primero en Madrid, en la Sala de las Alhajas, y luego tuvimos la suerte de que recaló aquí en Bilbao, y produciéndose, ahora lo contaremos, alguna pieza muy interesante, ¿no? Para la memoria de esa época, ¿no? Este es quizás el primer proyecto de comisariado. Yo creo que este es el primero, sí. Sí, ¿no? El primer importante. Era divertido porque entonces yo conocía a Juan Muñoz en aquel momento, que quería pues absolutamente trabajar conmigo, ser mi asistente, trabajar conmigo. Y yo estaba preparando en ese momento Tendencia a Nueva York. Digamos, el Ministerio de Cultura me había ofrecido de hacer una exposición sobre Nueva York, y a mí me hubiera gustado hacer los minimal, pero ellos querían el Nueva York actual, digamos, ya minimal, pues minimal era el pasado, y empezaban otros movimientos. Entonces eso es lo que querían que yo hiciera. Pero como eso tomaba tiempo, había un problema de presupuesto, también problemas, digamos, como toda exposición toma un tiempo. Pues aquí irrumpió pues, de una manera muy clara Juan Muñoz, y él, curiosamente, bueno, él no era artista, quería ser curator, y quería aprender conmigo qué era ser curator, ¿no? Y entonces en aquel momento pues me introdujo digamos, en el mundo de, bueno, las dos cosas necesarias para hacer una exposición era el colegio, era el Ministerio de Obras Públicas, y también pues la Caja Madrid, digamos. Él controlaba las dos cosas, y entonces eso fue para mí, bueno, yo creo que hice esa exposición en 6 meses, muy poco tiempo. Bueno, y está, desde luego lo contemporáneo, está la escultura, que ya, digamos, o sea, se convierte desde el principio en un centro de interés muy especial de tu trabajo, y también la arquitectura, ¿no? Porque vamos a ir viendo cómo tu trabajo también en determinados espacios han sido como muy, digamos, muy fundamentales, ¿no?
para tu, digamos, tu trayectoria, ¿no? Y en este caso, claro, anunciáis la llegada de un artista que había hecho por el momento una pieza bastante Su su casa. casa, que es Frank Gehry, ¿no? Y es la primera vez que Frank Gehry pues llega a España y llega a Bilbao, ¿no? Y llega a Bilbao junto con Richard, ¿no? Esta es una de las piezas que hizo para la exposición en Madrid, ¿no? En la Esa Sala de para la las exposición de Alhajas. Madrid, sí. Sí. Y cuando, bueno, Mario Merz también, que hizo un iglú. Un iglú, eran los dos artistas invitados a hacer obras, una obra in situ. Sí. Entonces yo con Richard Serra estaba trabajando con esta escultura sobre Madrid, en aquel momento estábamos, bueno, ya era complicado el proceso porque había presentado la primera escultura aceptada, después era complicada desde el punto de vista de seguridad, ¿no? El alcalde le encantaba, pero las personas que se ocupaban de realizar ese proyecto estaban un poco asustados, entonces le habían pedido a Richard otro tipo de escultura y después le cambiaron el lugar, en fin, eso al final nunca se hizo. Y yo tenía financiación, en fin, era un proyecto para mí muy fácil de realizar, pero simplemente los problemas cuando son esculturas públicas son siempre diferentes, son complicados. Pero Carmen, ya simplemente la idea de producir una pieza creo que era ya una novedad, ¿no? No era algo que ni las instituciones ni los propios museos estaban acostumbrados a que un artista llegara a una institución y propusiera una intervención, ¿no? Y es lo que pasó con Mario Merz en Madrid y lo que pasó cuando la exposición vino a Bilbao con la pieza que produjo Richard Serra, ¿no? Esta pieza que afortunadamente ahora ha vuelto al Ahora está museo, aquí. ¿no? Bueno, y él cuando llegó a Bilbao es que le gustó muchísimo, enseguida se apasionó y así salió esta obra, porque bueno, normalmente Richard estaba con otras obras en la exposición, estaba The House of Carta, la caja de naipe, ¿no? que se mantiene por sí sola, que es para mí una obra muy importante y muy mágica. Y llegó aquí y le gustó y dijo que quería hacer una obra, digamos. Mi intención es que hiciera una obra, porque yo, no sé, asimilaba Bilbao con escultura y nació con esta... el hierro. Y con el hierro. Y nació esta escultura fantástica, ¿no? Bueno, afortunadamente, como decía, ha vuelto, tuvo la presentación el día que estuvimos montando la pieza, recibiendo de una colección donde estuvo los últimos 30 años, que es en la colección de Plácido Arango, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues casi la historia de esta pieza es también una parte de la historia de nuestro museo, de lo que pasa en torno a esa dificultad de la introducción de lo contemporáneo en una institución tradicional, bueno, ¿no? para Como mí era el museo, era muy dura, ¿no? porque nada más nombrarme, pues apareció en la prensa que esta obra estaba tirada aquí en el jardín, cerca de aquí. Y entonces empezaba a mirarme que yo a lo mejor tenía que dimitir porque cómo podía tener esta obra abandonada. Y yo ¿qué podía hacer? Me daba muchísima pena de devolver esta obra. Además, se había hecho aquí en España y yo no tenía medio. Entonces aquí fue realmente maravillosa, digamos que, bueno, se lo debo a Elvira González, ¿no? La Galería Elvira González, que yo no conocía a Plácido Arango, que se la propone a Plácido y que por una suma totalmente, bueno, simbólica, diría yo, pues Plácido le gusta la idea y compra la escultura y Richard se la monta en su casa, digamos, también. Y para Richard, para Bilbao, fue también maravilloso porque eso quedó pues en una historia que podía haber sido triste, ¿no? No, y realmente, bueno, se activaron muchas cosas en torno a lo que estaba pasando en el contexto, ¿no? Las jóvenes generaciones de artistas contactaron con Richard, ¿no? Hubo el conocimiento, por ejemplo, de Richard Serra de la obra de Oteiza, ¿no? Que él no conocía, es decir, bueno, pues yo creo que ahí
el inicio de algo que luego ya Bueno, veremos eso fue fantástico, porque aquí cuando Richard estuvo presente, yo no conocía tampoco, pues se presentó Chumi Bañola y Pello Irazo, y invitaron a Richard Serra a hablar en la universidad, y aquel acto para mí fue increíble, porque estaba todo lleno de gente, y yo tenía que traducir, pero no había traductora, entonces yo hacía de todo. bueno, Y pienso que en aquel momento para Richard fue un momento muy fundamental. Y le presentaron una serie de esculturas y le presentaron a la obra de Oteiza, que para Richard fue sí. un primer No, yo creo que encuentro. hay algo fundacional, ¿no? Y muy importante. Pero bueno, llegó Bueno, yo Tendencias creo que de Nueva aquí York. nace también Guggenheim Bilbao, digamos. Esto ha Sí, sido, es una exposición que es muy importante que va a ser muy importante en el futuro. en el futuro. Pero mientras tanto, seguimos en el 83, ¿no? Y consigues hacer Tendencias en Nueva York, Sí, en el en pabellón de el, Velázquez, en el Palacio Velázquez, un espacio que se va a convertir en un escenario natural para ti, ¿no? Y muy especial, ¿no? Sí, ¿Ya? porque en aquel momento el Museo Español de Arte Contemporáneo era para mí dramático, porque había estado en la inauguración, la primera vez que vi a Franco, pero también había nombres con metralletas allí, era dramático. Así que era para mí un museo nacido fallido, no era posible. Entonces los palacios y la Biblioteca Nacional, pero sobre todo los palacios, porque tenían un espacio. La Biblioteca Nacional hacía parte de una Biblioteca Nacional, los palacios tenían una entidad, el de Cristal y el de Velázquez, y para arte contemporáneo, porque claro, tenemos que decir que aquí no había aire acondicionado, no había medidas de seguridad como las tenemos hoy día, pero también era otro mundo, era otro momento. Y este mundo de las exposiciones, falta decir que empieza en los 80, entonces estamos al principio de ese movimiento de hacer tantas exposiciones como hemos visto después, ¿no? Dices a nivel internacional Sí, también, ¿no? No sí, solo en sí. España, No, ¿no? no, era a nivel internacional, Pero en eso España también. existe esta, digamos, casi necesidad de homologación Sí, internacional, de la llegada de lo contemporáneo internacional, y en eso, digamos, este proyecto fue muy fue importante. Y muy los artistas importante. vinieron aquí y adoraron. También eso, yo contaba con eso, porque los artistas cuando llegaron a Nueva York, pues hablaban de España, la exposición que quedó maravillosamente bien montada. Yo también tengo la suerte de conocer en aquellos años a nuestro amigo Juan Ariño, que también ha sido muy importante, porque él eh, hizo esos muros, él tenía ese sentido de la arquitectura que ayudaba a los artistas a emplazar su obra, ¿no? Y, y esta exposición creó también Keith Haring, lo llevé a Chinchón y escogió esa magnífica jarra, también se invitó a Kenny Scharf de hacer una obra in situ. Yo procuraba que los artistas se involucraran y se hicieran amigos con otros artistas, en fin, fue un momento, me parece, del cual le tengo un magnífico recuerdo. Y es aquí cuando me nombran Javier Solana, pues Bueno, hacéis primero, esta performance, ¿no? También, ¿no? sí, Esta especie de acción sí, invito a que en Madrid, venga a hacer una acción en Madrid, digamos. Estoy aquí con Juan Muñoz. porque Juan comparte también el comisariado No, porque él esta exposición, no, él quería, yo cuando estaba haciendo esta exposición, Juan estaba en la escultura, él Ya. era Richard Serra, era muy. Esta exposición a él nunca le hizo vibrar mucho, pero sí le divirtió porque era un momento mágico, ¿no? Todos esos artistas inteligentes, bueno, tenemos aquí a Eric Fischer, bueno, a Javier Solana. Sí. Bueno, Javier Solana, bueno, se produce el cambio político en España y Javier Solana, como ministro de Cultura, te hace una encomienda muy Sí. importante, ¿no? Hacerte cargo del Centro Nacional de Exposiciones, ¿no? Bueno, en Por un aquel lado. momento me hace cargo, no había tal centro por ahora. Ya. Él me pidió de cambiar España, de ayudarle a llevar España afuera y a traerlo de afuera adentro. Y, y el encuentro con Javier Solana fue muy importante porque yo había estado trabajando había hecho la exposición de correspondencia con el Ministerio de Arquitectura que era más organizado, y el Ministerio de Cultura empezaba, ¿no? Y entonces en aquel momento las infraestructuras eran muy pobres, no había.
no había. Las personas, yo iba al ministerio en la mañana y iban a la compra, y las veía con bolsas de la compra. Yo estaba aterrada. Y, y en ese entorno, bueno, pues le dije al ministro que yo, para cambiar España, necesitaba también pues hacer buenos catálogos, buenos montajes, eso significaba presupuesto. Y creo enseguida, eso me lo prometió, que me la arreglaría enseguida. Creo, bueno, nombró al mismo tiempo que yo a Alfonso Tasso, que fue también asesor del ministro y que para mí fue, pues... Sí, nombró a Pérez Sánchez en el En el Prado Prado. también, ¿no? Sí, fue un En fin, momento de cambio, claro. de cambio, pero para mí Pero- Alfonso me permitió, creó la Fundación para apoyar a la cultura, que eso fue genial, porque Sí. eso me trajo los medios para poder hacer ciertas exposiciones, no todas, pero sí un número suficiente para poder realmente crear esta política de exposición que se hizo. a Sí, partir de y ese la verdad es que momento. fueron 5 años, realmente, hasta el año 89, si no me equivoco, y aquí es donde he tenido problemas para empezar a descontar diapositivas, porque es increíble cómo se van sucediendo los proyectos dentro de España, en los palacios. Bueno, utilizaste los 3 escenarios que en ese Sí. momento estaban disponibles, los 2 palacios del Retiro, las salas de exposiciones Sí. de la Biblioteca Nacional, la Sala Ruiz Sí. Picasso y el propio Museo Español de Arte Sí. Contemporáneo, pero además os lanzasteis a producir muchos proyectos para sacar el arte español Afuera hacia el también, eso es exterior, ¿no? la otra digamos, empeño que tenía Javier Solana, es que entonces hicimos un pacto con exteriores y podíamos, digamos, trabajamos juntos y me dejaron hacer, digamos, yo en aquellos años fue una convivencia, yo nunca se ha vuelto a producir eso, era un momento muy mágico en España, muy... Entonces, bueno, pues esta exposición del arte español cuando organicé esta exposición, digamos, ya vi los problemas. Yo quería tener, Francia nos consideraba pues tercermundista, ¿no? Nos daban los espacios. Yo quería el Pompidou o el Musée de la Ville de Paris, pero no. Entonces, en aquel momento, de una manera curiosa, era un gobierno socialista y en Francia estaba Mitterrand, pero yo encontré un apoyo en la ciudad de París y en Jean-Jacques Ayagon, que era no socialista, digamos. Y entonces él, a través de él, pues conseguí los 5 siglos de arte español Llegamos, pero antes de llegar a París, estamos... trajiste Munch. exposiciones. Entonces las exposiciones esta de Munch, por ejemplo, existía como un intercambio con Oslo de una exposición de Munch de grabado. Entonces yo la transformé en una exposición de Munch, la primera exposición de Munch. Yo dije que el grabado no era suficiente, que teníamos que mostrar a Munch. Y los noruegos, digamos, reaccionaron enseguida fantásticamente bien. Y entonces en ese momento también para mí fue fundamental Francisco Carlos Serrayer, porque él, sin su apoyo, hubiera sido muy difícil también todo lo que está haciendo. Entonces él, digamos, escribió en el texto y aquí se creó una exposición, digamos, casi con cuadros desconocidos. Las personas vinieron a ver la exposición de Munch porque era un Munch desconocido también, que se pudo por primera vez en Madrid. También vino el rey. Bueno, Cézanne. Y pues Cézanne. Maravillosa, en este caso. La primera vez también que se hizo Español Cézanne. Pero 85, Picabia. Entonces esa es la primera exposición que es mi idea. Me da mucha gracia que yo hiciera Picabia, no sé, hoy día no se me hubiera ocurrido seguramente Picabia, pero en aquel momento era un momento Picabia, no sé, era... Pero el origen vasco, ¿no? Picabea, ¿no? Exacto. Y bueno, pues, y fue también otra exposición, todo el mundo se volcaba, realmente fue un bonito momento porque todo el mundo, España y... obtener los préstamos no era la complicación que hay hoy día o lo hubo mucho más tarde, digamos. También dar atención a la fotografía, entonces, y aquí era con México, yo tenía José Miguel Ullán, que era un gran escritor y amigo, una persona muy querida también, que tristemente no está ya con nosotros, y José Miguel, pues
me ayudó a montar esta exposición de Frida Kahlo, a Manuel Álvarez Bravo, que vivía en aquel momento. Sí, cosas que ese interés por el arte, digamos, latinoamericano, Exacto. era nuevo también, no es que hubiese ya una trayectoria de relación Todo con... era nuevo. Todo era nuevo, Y sí. también Vicente Rojo, por su padre, su implicación en la República, él vino y dio la casualidad que la Madrid, que era el presidente de México, vino de visita, uno no se esperaba esa visita, y Javier Solana le pudo llevar a esta fantástica exposición. Y bueno, decir también que el primer y único encargo, sobre todo, que me hizo y que realmente me pidió Javier Solana fue de hacer Juan Gris. Era la primera exposición de Juan Gris en España. Sí. Entonces, siempre yo quería que las exposiciones fueran de un alto nivel intelectual y también de coger grandes comisarios, porque es la manera también que te presten también importantes cuadros. O sea, aquí cogí a Gary Tintero, que trabajaba en el Metropolitan, fue la primera colaboración con el Met que nos ayudó también muchísimo. Aquí está hecho un niño, Gary. Sí, y aquí está Gary con el ministro. Sí. Y fue una exposición maravillosa, con un gran, también el hijo de Juan Gris, que estaba con nosotros, una persona fantástica, digamos, realmente un bonito momento. No, realmente yo aquí sí que ya soy testigo porque yo justo viajo a Madrid para estudiar en la Complutense en este momento, entonces yo, vamos, y esta es la exposición de Juan Gris, creo que fue una exposición como muy central, la muy primera exposición así, muy centrada, de revisión de uno de los grandes maestros de la vanguardia muy bien hecha española. por Gary. Después el catálogo Sí, es fantástico. sí. Hoy día el catálogo incluso es es un magnífico documento, está muy bien Sí. el catálogo también. También aquí Rudy Fuchs, que para mí fue uno de los grandes curators de aquel momento, director también del Museo de Stedelijk en Holanda, pues él propuso hacer esta exposición de Randweg, que era Arnold Freiner. Antonio Saura le gustaba muchísimo a Nietzsche, que vino a hacer una... Pero era muy valiente después de Juan Gris haber hecho Randweg, porque la iglesia me mandó un montón de cartas absolutamente enfadadísima, porque hacía como esos ritos con sangre. A mí especialmente. Crucifixiones, ¿no? Sí. Pero tenía que ser, yo mi propósito era de dar a conocer cosas importantes, de que España viera lo que se había hecho y lo que se estaba haciendo fuera y que nunca se había visto. Entonces Jean Arp también, del arte povera, esto también otro momento fantástico con Germano Schelland. Muy importante, ¿no? Y vinieron todos los artistas, Mario Murch, que ya había venido para la de correspondencia, Cunelis, vinieron todos. Entonces era importante porque todos, yo hacía que se conocieran con artistas, participó de un momento de gran energía. Yo creo que para mí los palacios eran ideales para eso. Y esta exposición, para mí también, bueno, cuando yo cojo mi cargo, Manolo Fernández Miranda, que era director general, me presentó a Josefina Alice y dice, mira, por favor, Carmen, quiero que la ayude, porque, claro, ella tiene una selección de 600 esculturas, porque quería mostrarlo a todo. Y bueno, así se hizo una labor Pero sobre todo para mí fue... Y quedó algo, ¿no? Quedó algo. Sí, porque para mí, yo conocía de esta dama. Yo antes de entrar tenía dos ideas. Tenía la idea de la dama oferente, tenía que volver a España, si no la perdíamos, porque Jacqueline Picasso, la dama oferente... acompañó el pabellón español del 37 y Picasso la había hecho, digamos, en el 33 y quería que estuviera en ese pabellón. Y Picasso cuando, bueno, el Guernica lo compró el Estado y, en fin, pertenecía siempre a Picasso, la medida que no correspondió con la realidad es que Picasso no hubiera jamás aceptado que viniera con Franco, no quería. Y entonces la dama oferente pues estaba en un almacén a la espera de que hubiera también un gobierno republicano, se entendía, pero bueno, eso ya no existía más. Y tuve que consultar a la familia, todo el mundo estaba de acuerdo y volvió a España. Entonces fue el momento de presentarla.
Y esta dama queda pues siempre... Se mostró en el Prado, ¿no? Sí, Con sí. el Guernica y la dama Ferente Y del la dama Casón, en el Casón. del buen Retiro. Primero, Sí. primero sola y después se fue a la exposición. Y después cuando, bueno, entré en la academia como académica de honor, mi discurso de la academia era sobre esta dama oferente. Grandísimo discurso. Es Y magnífica. muchísimas gracias, ¿no? por Mm. conseguir, ¿no?, que esa pieza tan fundamental esté hoy aquí. Pero bueno, seguimos, ¿no? Estamos en los primeros entonces a mí me años. tocaba todo, era magnífico como Miquel, es momento, que... porque era el arte contemporáneo, el arte del pasado, y realmente Sí. estaba todo por hacer. Yo le tengo un recuerdo extraordinario de aquel momento. Entonces, pues Miguel Barceló era... No, Miguel Barceló, cuando yo cojo, ya era conocido, vamos, que yo no creo aquí, tuve que pasar en las televisiones y radio, en los radios, sobre todo en aquel momento, para decir que, bueno, yo no había creado Miguel Barceló, se había creado solito. Sí. Las personas me daban unos poderes que yo no tenía, era muy complicado, pero Miguel tuvo un exitazo enorme. Sí, y luego todas las exposiciones y después hacia todo el mi exterior. programa hacia el exterior, entonces los 5 artistas, bueno, eran Barceló, Sicilia, en aquel momento Ferran García Sevilla. La pintura, sin la disimulo, pintura. sin disimulo en los mediados de los 80. Y empieza también, pues, este famoso PEACE, digamos, el Programa Español de Acción Cultural en el Exterior, que hace que en Japón se puedan hacer una serie de exposiciones, digamos, primero el siglo XVI-XVII, después XVIII-XIX, y yo soy la comisaria del siglo XX y de una exposición que era, digamos, sobre era Barceló, Sicilia, Juan Muñoz, Cristina Iglesia. En Kanazawa era un museo de arte contemporáneo y realmente también se invitaban los artistas y eso les cambió también la vida. Todo. Yo creo que aquel momento fue importante para los artistas. Digamos, todo era Spain Art Today. Esto era el catálogo que se hizo en aquel momento. Pero ya esto era el 89. No, 80, todavía estamos en el 86, ¿no? Y no paramos, ¿no? Claro, que las colecciones, ¿no?, que las mostraste como una auténtica oportunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la colección de maestros modernos o de maestros antiguos del Thyssen, que luego terminó quedándose en España, ¿no? Vamos, que mi programa era de hacer arte del pasado, arte moderno, arte contemporáneo, entonces utilizaba los espacios en función de, digamos, de donde se podrían ver mejor. La colección Thyssen, bueno, pues era la parte moderna de su colección y como intercambio, pues él quería una exposición de Goya, absolutamente. Entonces él hizo una exposición de Goya en Villa Favorita. Goya en las colecciones privadas, muy bella exposición. Y entonces la academia prestó todos sus Goya, entonces para agradecer a la academia, el barón Thyssen hizo, y también me ocupé yo de esa exposición, de hacer los maestros antiguos del señor Thyssen en la academia. Entonces, siempre yo buscaba esos intercambios. Y después hizo después de Tendencia Nueva York, Tendencia Nueva York, después de los alemanes, ¿no? Que nos pasa muy rápido, ¿no? Esa fue también muy importante, magnífica. Con Kiefer, con Baselitz, con todo lo que era Berlín era un momento muy, muy también... eran como revisiones, sí. ¿no? Povera, ¿no? Y la escultura británica y también fue muy entonces importante. También lo de Alemania me lo pagaban los alemanes, y lo de aquí me lo pagaba el British Council, y Nixerota y Juan Muñoz fueron los asesores también de esta selección, y Richard Long se le dio el Palacio de Cristal, que fue una maravillosa exposición, y aquí está lo de Richard Long. Qué pena que no se conservara, ¿no? Porque yo creo que también esta producción de nuevas... Afortunadamente tenemos el Bilbao de Richard Serra, ¿no? Pero sería magnífico haber podido... A mí me da mucha pena porque llegaba el artista, hacía esto, venían los coleccionistas y lo compraban. Entonces hay un Richard Long que compró Jacques Achuel y que está en el Reina Sofía hoy día. Ah, qué bien. Eso es una obra. Y también hice con el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano, hice esta exposición entre la geometría y el gesto,
escultura norteamericana al 65, al 78, que era muy importante. Bruce Nauman, aquí Richard Serra también pues hizo su primera, una de escultura emblemática que era el fundir el plomo entre la pared y el suelo. Y aquí está esta obra. Y el comisario era Rich Armstrong, que hoy día es el director del Guggenheim. Está aquí con Richard Serra, con obra de Richard Serra y The House of Cards, que es la escultura. Y aquí está Richard. Y aquí estamos en el Reina Sofía. O sea, yo cuando empiezo este trabajo que me piden, para mí era evidente que el Museo Español de Arte Contemporáneo era imposible y la biblioteca también era algo momentáneo y no había tiempo para decir vamos a pedir a un arquitecto. Entonces yo sabía de este hospital había un médico, el doctor Barrio, que era muy intelectual, muy amigo de Luis Buñuel, y de Jesse Fernández, que era un pintor muy amigo también, que me llevó a este lugar. Y yo quedé fascinada con esos espacios. Y claro, estamos hablando del momento de todos estos artistas, ¿no? El espacio es fundamental. Pero ya pertenecía al Ministerio de Cultura, yo ya conocía tu historia, pero querían que esto fuera, ellos lo veían muy grande, entonces había un montón de museos, había, bueno, Fernández Alba, que lo estaba restaurando, pero no había un plan claro. Y entonces, claro, Javier Solana no era posible convencerlo que esto era bueno simplemente para arte. Entonces traje a Dominique Pozzo y Dominique Pozzo le dijo pero que ese espacio se quedaría un día pequeño y tendrían que, porque detrás había unas casuchas que pertenecían al Ministerio de Educación, sí. Y que eso un día sería también, sí, hoy día se habló, la indefinición en la que tenía ese proyecto era que se llamaba Sofidú, ¿no? Era, sí, como la idea de un centro más parecido y más polifacético como el Centro Pompidou, ¿no? Y tú hiciste, pues, ocupaste el Hospital General de Atocha con una exposición fundacional, ¿no? Sí. Que yo creo que no dio ninguna otra opción, ¿no? Ya a partir de aquí ya no había marcha atrás, esto, ¿no? Lo hice en 2 meses, porque bueno, este proyecto lo teníamos desde que yo entré, pero había un montón de... Yo sentía que ahí no querían hacerlo, y además al mismo tiempo hicieron otra exposición para realmente demostrar que lo mío no valía, que valía lo suyo, que era nuevas tecnologías, no sé. Sí, que ahí nuestro queridísimo Juan Carlos Eguillor hizo aquel holograma, o intentó hacer aquel holograma sobre las meninas, ¿no? Que lo utilizaron los del Sofidú, lo utilizaban como emblema, ¿no? de ese proyecto, ¿no? Pero bueno, esta exposición fue extraordinaria, fue el primer encuentro del arte, sí, con estos espacios. Y sobre, ¿no?, todo eran 3 artistas españoles los realmente importantes en aquel momento y 3 internacionales. Era importante que se pusieran, porque hasta ese momento los artistas españoles yo creo que habían vivido, bueno, los propios Saura, tan frustrado que en España no se hacía nada, que no querían compartir, era muy difícil, no querían compartir. Y entonces aquí tuvieron que compartir y entonces vieron que eso funcionaba, digamos. Yo creo que esta expresión fue fundamental. Esto Chillida con Richard Serra, digamos, y aquí... Eran en paralelo, ¿no? En los 2 galerías, ¿no? Y luego una cosa que ya se ha desdibujado en el propio museo, que es la utilización de justo la planta baja, bueno, de estas grandes galerías. Es una pérdida enorme porque es un lugar maravilloso, sí, porque son arquitectura tan bella con esos muros y esas bóvedas, se la han cargado, es una pena. Bueno, Manolo lo siente también, pero no ha podido recuperarla, no los dejan recuperar. Sí. Y continúo siempre con mis proyectos en los palacios que eran maravillosos. Este es Oldenburg, el cuchillo barco, que este cuchillo barco lo hizo para el Canal de Venecia en la Bienal. La segunda exposición después de Tendencia fue la de los 3 artistas que acabamos de ver, ¿no? Fue Miró, que se hizo con la Fundación Miró de Barcelona.
Y Oriol Bohigas, Y ¿no? Oriol Bohigas lo hizo. Sí, entonces diseño, era ¿no? tremendo para mí porque Oriol Bohigas odiaba, y los catalanes, lo siento, odiaban el Reina Sofía, lo odiaban. A mí me gusta el Escorial, me gusta ese tipo de arquitectura, yo no me gustan para nada. Y me estropeaban el Reina Sofía, porque yo sí que he tenido, no sé, el museo que yo he hecho después, que me identifico con él, es el Museo Picasso Málaga, pero el Reina Sofía para mí se lo cargaron en ese momento. Es decir, le quitaron todo lo que era bonito en ese lugar, todo lo que era mágico, todo lo que era, que son cosas muy simples, pero que si las quitas se vuelve, pues, no sé, un espacio pues más complicado. Y todo esto es lo que yo hice en el exterior, digamos, la política que continuaba, digamos, con joven artista Esta exposición que has citado de Goya eso es la en de Villazabal, Goya, sí. favorita. Y esta es la exposición, bueno, Gilbert and George en el Palacio de Velázquez, que realmente también, y para mí una de las más bonitas exposiciones, Cy Twombly, que la montó Harry Ziman, que era pintura en el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, la escultura. Yo sé que yo he hecho esto también aquí, cuando me pidieron de hacer esto aquí en Bilbao, en Guggenheim, yo no quería hacerla porque esta era tan bonita que no era posible de superarla. Pero también aquí quedó muy bonita y Sai se quedó muy contento, pero en fin, sí. Pues bueno, pues vamos avanzando porque no hay... he visto Diego Rivera, porque también yo tenía interés en mostrar el arte latinoamericano también, como Rivera, Jasper Jones a través del grabado, también el espacio para la fotografía, American Dreams. Para mí me tocaba hacerlo todo, tenía que tocar todo. Round Builder, que eran los jóvenes escultores, Thomas Schutter, Dan Graham, que hizo una obra en el patio, digamos, una instalación en el patio de Reina Sofía con Suzanne Paget. Y Guadalupe Echevarría, ¿no? Sí, que te con ayuda, Suzanne está en Paget, tu sí, equipo, sí. ¿no? Sí. Guada fue fundamental y entonces esta exposición del 37, esta es una labor fantástica que hizo otra vez Josefina Alix, que encontró todas las obras del pabellón, que no eran las principales, las encontró en Barcelona y se hizo una selección y aquí se recuperó la fuente de Calder y por primera vez se vio, y por última, porque ya nunca más se verá la fuente como la hizo Calder, con mercurio. Entonces la tuve que hacer en el jardín, porque dentro era peligroso. Y era maravilloso. La restauró Almadén y Almadén nos dio el mercurio. En fin, fue un bonito momento también. Y aquí, bueno, esto es el siglo de Picasso. Consigo hablar consigo que París entonces haga estas exposiciones de las que hablé antes, y esta Femme Vase, esta Grande Nageuse, era, bueno, una obra para mí fundamental. Me gusta siempre mucho el blanco y negro en Picasso. Después vais a ver que hago una exposición también en Picasso blanco y negro. Y cuando esta exposición, que era el siglo de Picasso, se hace en París, pero también esa se trae a Madrid. Y este cuadro que no me quiso prestar Jean Cugier, que era la colección Marina Picasso, no me la quiso prestar porque parece ser que Dominique Bozot buscaba esta pintura como un loco, pero como en el inventario la pusieron de pies, en vez de ponerla así, él no la reconoció. Y la pude recuperar, que sabía de esta obra Jean Cugier. Y se pudo comprar para... Y entonces Javier Solana, cuando la exposición, me dice: ¿y Carmen, tú qué compraría de toda esta exposición? Y se compró. Y se compró por dación, ¿no? Fue una dación sí, que hizo Juan, por un precio, bueno, Juan me Abelló, acordaré ¿no? siempre, Sí. eran 4,5 millones de pesetas, pero ¿tú te imaginas? entonces ya no Una era obra solo un así. centro de arte, ¿no? Estáis pensando que eso se convirtiera en otra cosa, Se convirtió ¿no? como museo en el 88. Sí, y aparecen pues colecciones, claro, las grandes Mi obsesión legados. era lo de la colección, porque no había coleccionista en Madrid, aparte de Plácido en aquel momento. Habían colecciones en Madrid, había muy pocas colecciones. Entonces, la colección Soraben, que ocupó entonces toda la primera planta de Reina, porque yo realmente de Reina me ocupo de la planta cero, la primera planta y la segunda planta. Yo después, todo lo que pasó arriba ya era Tomás Llorens, y entonces que se ocupó de aquel. Entonces, esa exposición quedó en el Reina Sofía, maravillosa.
Sí, pero fue un desfile de Sí. colecciones, ¿no? Entonces De colecciones que luego se han convertido se ha convertido en en museo. museos, ¿no? Están en el Mira muy museo. rápidamente este despliegue absoluto con Ayagon en Sí, en París, ¿no? Que París. fueron... Del Greco a Picasso en el Petit Palais, sí, el siècle de Picasso en el Musée de la Ville de Paris, y sí, después interrogación, no, esta es... dinámicas e interrogaciones, ¿no? Sí, sí, y después eran que era la generación de Gordillo, bueno, de todo este momento de los años 70 en España, y después Dinámica e Interrogación, que era la exposición que hace de Suzanne Paget con Guadalupe con Echevarría, Guada, sí. y, y son los años 70, 30, que hay, Lo vi, ¿no? Participó Txomin Badiola, sí, ¿no? En esta exposición también, ¿no? Bueno, ese fue un gran sí, momento, un sí, sí, bonito increíble, momento. increíble, gran... Después también yo quise muchísimo a Harry Zimmer porque era un curator para mí no existe, no existirá nunca más, porque era muy poético y muy personal. Y entonces él, su gran amor era Delacroix y Goya también, pero nunca logró hacer Goya, pero sí Delacroix. Y entonces yo hice que trajera su exposición a... Esto era en el espacio de... No, no la hizo en el El Palacio de Prado Villahermosa, de lo que luego Villahermosa. será el Museo Thyssen, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, montadas. Sicilia, bueno, la Y colección en Panza. La sí, colección Panza fue, bueno, para mí la colección, bueno, más bonita que hubo en aquel momento y seguramente nunca más se verá esa colección que ahora la tenemos en el Guggenheim, como se vio en la primera planta de Reina Sofía. Realmente había una gran armonía entre esa arquitectura y Busnaman, este era Donald Judd, Dan Fleming, este es Bruce Nauman, el pasillo de Bruce Nauman, estos son Donald muy bien. Judd y también Robert Smithson. Y aquí tenemos mi programa de colección, este es también... Sí, pero la verdad es que pocas colecciones se han conciliado también con el con el espacio espacio, del Reina, además, era maravilloso. pero además fue un éxito enorme, ¿no? Yo recuerdo que se prorrogó, ¿no? Que iban a estar Bueno, unos duró meses y 9 meses. sí, Y también pero intervino en las sí, escaleras eran sí, maravillosas. Hice una intervención en todo el edificio, sí, sí. realmente Reina Sofía era perfecto para arte minimal, Pero era perfecto. lo frustrante ahora viendo y recordando la instalación de la colección Panza especialmente y de otras colecciones también en Reina es eso, que eran oportunidades, es decir, que lo que se podía haber quedado, ¿no? Ahora esta Sí, colección está en el MoCA sí, bueno, o la en el compró también el Guggenheim, ¿no? El Guggenheim y Guggenheim, lo ¿no? hubiéramos comprado por poco dinero. Todo eso valía muy Sí. poco dinero, La colección Nasser, ¿no? De la escultura colección maravillosa, Nasher que ahora tiene su propia sede en en Dallas, ¿no? En Dallas, un sí, sí. edificio Y después precioso, ¿no? invitó a Carl Landry, que en aquel momento Carl Landry tenía su drama, casi el drama en su vida, ¿no? La muerte de esta mujer, ¿no? Y entonces la montó Conrad Fischer, porque Conrad Fischer es uno de los galeristas que era también artista, Ujú. que representaba sobre todo a Beuys, bueno, a todos los Minimal, a él, digamos. Y esto es un poco A la Philips, que fue una la Philips colección Collection. fantástica. Ya estamos ya al final del periodo del Reina Sofía, ¿no? Sí, Matisse, esta era una exposición maravillosa, era una exposición que tenía que ser Matisse 1900, Matisse, una exposición que hacía María Luisa Borrás 1904, 1910 fue imposible de hacer, entonces a mí se me ocurre, viendo que casi todos los préstamos venían de la Hermitage y De Pushkin, de Pushkin, Moscú. que estuvimos juntos también ahí en Rusia. Entonces se me ocurrió de hacer Matisse en las colecciones de los dos museos. Y en aquel momento no era perestroika, todavía era Rusia pura y dura, entonces me siento, bueno, 15 días tomando té con samovar, en fin. Yo he nacido en Marruecos, entonces la tradición de la paciencia la tenía y conseguí. Y después que los del MOA me querían matar porque ellos habían estado detrás de eso, no habían conseguido. Yo conseguí esta posición a cambio de que si se mandara una exposición de Picasso también
que se mandó después también. Muy bien, Y con Berlín hicimos Berlín punto de encuentro, también con la ciudad de Berlín, que 2 veces nos ayudó y nos pagó las exposiciones, pero yo siempre tenía que buscar cómo financiar para hacer las exposiciones de gran calidad, ¿no? Y eso... y esta era otra exposición de un bonito momento en la historia de Dada constructivista, ¿no? Y esto se hizo en la Acero, me acordaré, en esa sala que hemos perdido, donde se reconstruyó el Meusbau, sí. y bueno, había obras de Malevich, de tal, que se reconstruyeron, bueno, porque casi todos son reconstruidos, todas las obras de Tatlin. Fue una exposición también magnífica. Y Bueno, avanzo esto, porque si no, bueno, Bayler, ¿no? Philip Guston, que era muy bonita también, la Preciosa, exposición, y Byler fue mi última, el día de la inauguración de la colección Byler, yo presenté mi dimisión, que era el 24 de mayo del año 1989. Y que hoy tenemos el Museo Byler, porque fue una exposición maravillosa, ¿no? Aquí estoy Bueno, si tienes con que el elegir Byler. una oportunidad para dimitir, no es mala oportunidad, ¿no? Pero yo creo que había cambiado ya mucho, Sí, aunque yo era creo que mi tiempo había pasado. Entonces, yo sí, creo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Y yo no quería ser directora de Reina Sofía, porque también podía haber cabido que no... Realmente nunca me ha gustado ser directora. Aquí era un momento especial y era un director de un centro que fue muy activo, del cual le tengo magnífico recuerdo, pero después cuando me nombró Tom Cranz directora del siglo XX del Guggenheim, pues realmente volví a lo que a mí me gustaba hacer, exposiciones. Entonces, a partir de ese momento, mi vida son las por exposiciones. eso le hemos puesto 89 puntos suspensivos, porque son muchísimas las exposiciones que haces a partir del 89, ¿no? Sí, Con el Banco Bilbao con, Vizcaya, en el espacio que tenían en Madrid, ¿no? exacto, Sí, pues esto lo hacemos con la Deutsche Bank, que tenían una gran colección, la tienen, pero en fin, yo creo que tristemente la Deutsche Bank desaparece, ¿no? Por lo menos en arte lo tiene muy difícil. Y traje la colección del Guggenheim cuando Tomás Llorens iba a reinaugurar las salas A0 y A1, pues yo soy la que reinauguro con el Museo Guggenheim, era una circunstancia de la vida. Y hago esta selección. Entonces el Banco de Bilbao Vizcaya, que es el que financia esta exposición, pues a cambio les hago al banco 2 exposiciones de dibujo de la colección de Guggenheim, de Paul Porclé Klee, y de Kandinsky, que vienen también aquí a Bilbao, las y aquí hacemos aquí en Bilbao. surge la idea de Bilbao, ¿no? Sí. ¿O no? Bueno, yo cuando cuando trabajo con Tom Cranz, Tom Cranz, como sabe que yo también me encanta la arquitectura, él me hace parte antes de que fuera el director del Guggenheim, está creando el MASMOCA en Nosadam, Williamstown, al norte de Nueva York, que es un enorme museo que existe, digamos, el MASMOCA, además con muchísimo éxito. Pues un poco todo mi programa. Él cuando vio lo que yo hacía, él se quedó fascinado por era todo lo que él quería hacer, digamos, un poco en su museo. Entonces él tenía un plan bueno, lo nombran director del Guggenheim y tiene plan de hacer, pues, Museo Guggenheim en el mundo. Entonces Viena con Hans Hollein era el punto. Entonces yo estaba trabajando con Hans Hollein. Y yo un momento dado yo vi que ese museo, y yo vi cómo eran los austriacos, y después le tengo mucho cariño aquí a Bilbao. Yo sabía que una idea así sería maravillosa para Bilbao. Pero claro, existe siempre la historia política, ¿no? Entonces en ese momento Alfonso Tasso, que había dejado también, como él lo dejó antes que yo, lo del Ministerio de Cultura, y lo de asesor de Javier Solana, y entonces él fue el que tuvo esa idea, puesto que conocía a Tom Cranz y sabía que Tom lo que quería a todo esto era una historia muy económica. Entonces era no ir a cultura, ir a Hacienda, ¿no? Y entonces aquí se contactó con Lascurain.
Y entonces, bueno, y Lascurain tenía a Juan Ignacio Vidarte que hablaba inglés y que era perfecto. Y entonces ahí se contactó con esta idea de, digamos, de hacer un museo Guggenheim en Bilbao. No, yo creo Y, que y fue una cosa que uno siempre me acordaré como algo mágico porque él mismo se asustó, yo creo, porque acostumbrado en Viena todo muy largo, a todo muy largo, y aquí todo fue tan rápido, él se asustó. Y después también Tom, eso lo quiero contar, ¿no? Porque él quería que yo fuera directora de ese proyecto y era una noche que empezó a las 6 de la tarde, yo creo que terminó a las 2 de la mañana, no encendió la luz, hablábamos, él quería convencerme, yo decía, no, es imposible. Juan Ignacio Vidarte es la persona, porque yo no podía hacer ese trabajo, era imposible. Primero también le dije que yo era, aunque hablo con acento el español, soy española, y que aquí tú tenías que ser vasco y que tenías que conocer, si no iba a sufrir. Y yo, bueno, sufrir un poco no está mal, porque no te queda más remedio, pero sufrir demasiado no. no, pero aunque al principio no se barajó Gehry, ¿no? Pero sí empiezan a aparecer esos actores del año 83, ¿no? Vuelve a aparecer Richard, ¿no? Apareces Sí, tú, sí, por sí. supuesto, ¿no? Y se pone en marcha este pedazo proyecto, ¿no? Que ha cambiado radicalmente no solo Bilbao, ¿no? Sino como digamos, la forma de entender los museos, ¿no? No, En la pero contemporaneidad, sí, ¿no? pero Sí. para decir, porque era importante, yo pensaba, era Juan Ignacio Vidarte con Tom Cruise, que no era yo que tenía que estar, que era Tom Cruise. Sí. Tom Cruise con Juan Ignacio, porque Tom era Pero grande. eso no le tenías que convencer, ¿no? A Tom, Ah, ¿no? no, él no quería. No quería. No quería, no. Pero después yo creo que le gustó, Sí. porque se sintió, yo pienso que se llevaron bien y se sintió, le gustó trabajar aquí. Yo creo que para Tom este lugar, Yo creo que Bilbao, hay fue que mágico. reivindicarle también a Tom, ¿no? Sí, Porque yo creo que fue un visionario realmente y luego, pues, como fue un gran todo visionario. visionario mal recibido, ¿no? Muchas veces, ¿no? Decía Sí. Richard Serra de él que le tirabas en el centro del Atlántico y te salía con una bandeja de marisco, ¿no? O sea que era, era bastante increíble. No, Pero bueno, a pero ti lo que creo que el Guggenheim te dio en Nueva York y en Bilbao fundamentalmente era dos escenarios maravillosos para hacer lo que realmente a ti te gusta, ¿no? las Que es hacer las exposiciones. exposiciones, ¿no? Y realmente, bueno, pues has tenido, yo creo que tu relación casi un monográfico sería tu relación con el edificio del Guggenheim de Nueva York, con Frank Sí. Lloyd Wright, ¿no? Que has hecho tantos proyectos Esta extraordinarios, exposición ¿no? que acabáis de ver no la he hecho yo. Esta exposición la hizo el señor Shelland, pero yo pongo esto porque esta era la portada del catálogo. Yo hice con Mario Merz una exposición maravillosa en En Santander, que era Santander, sí. Alfa Rosas, que han Claro. querido que yo rehaga, pero era imposible porque Alfa Rosa, sin el artista, yo no la puedo rehacer. Yo tengo toda la documentación, yo la puedo hacer copiando eso, pero tú no puedes hacer eso sin el artista. Y entonces realmente se perdió Alfa Rosa. Y la tenía que haber comprado Yuk, pero después Yuk se fue, en fin, estas cosas tristes en España que se pierden las oportunidades. Bueno, exposiciones absolutamente centrales como Picasso y la Edad de Hierro, Sí, ¿no? la primera exposición que propongo en el Guggenheim es Picasso y la de Hierro, que es Picasso González con David Smith y dos contrapuntos que son Calder y Giacometti. Y entonces esa exposición es una idea de Francisco Carlos Serrayer, que ha sido fundamental y a la cual aquí, bueno, pues realmente en toda la trayectoria, bueno, no solamente para mí, para todo lo que se ha hecho en España, yo creo, de bien hecho. Y aquí, pues realmente quedó una exposición tan maravillosa que si tú llegas a Nueva York y haces este tipo de exposición, después no te olvidan. Y eso me ayudó muchísimo. No, Esa pues exposición me otra ayudó vez la muchísimo. escultura, otra Sí, vez el el espacio espacio. Después el y espacio Picasso, ¿no? de Frank Lloyd Wright es maravilloso. Y Sí, después Picasso. Y después también la figura de González, que estaba muy
que siempre ha sido muy olvidada, reivindicar la figura de González. Y la figura de un artista americano que se llama David Smith, que tristemente también es un artista, porque la escultura siempre es difícil. Calder es más fácil porque tiene ese lado lúdico y todo el mundo quiere hacer Calder, pero David Smith no. Ya. Es más complicado. Bueno, Y después, exposiciones. estas son las exposiciones que hago con él. Bueno, En en el la Museo se- de Bellas Artes de Bilbao Sí, también, sí. que hicimos este intercambio con Budapest, o Sí, traer la exposición y la de la de Buffet Dulwich. también, Sí, la la Dulwich, Dulwich Picture muy, muy fue buena. un momento Sí. muy bonito. Volviste a presentar la colección Nasher, Nasher. en este caso en Nueva En York. Nueva York, sí. Maravilloso. Y en este caso el montaje lo hice yo, digamos, y aquí monté a Giacometti, que fue mi encuentro. A Giacometti falta encontrarlo cuando empiezas a montarlo, porque es cuando lo entiendes y lo estudié muchísimo en base a un libro de una exposición que había hecho el señor Rémy Zoc en el Museo de la Ville de París con Suzanne Paget, que era maravillosa. Rémy Zoc conocía muy bien a Giacometti y también se quedó. Y esto, bueno, pues es toda la colección Nasher. Este es Oldenburg. Después, Cristina Iglesias, a mí se me pide de hacer Tom Cruise, tenían que hacer de artistas vascos, y entonces yo realmente en mi tiempo había hecho tantas exposiciones de grupo que yo dije a Tom que yo exposición de grupo no hacía, que yo le proponía hacer Cristina Iglesias. Y entonces aceptó y entonces Cristina se hizo en el Guggenheim, después se fue a Chicago. Después esta exposición estuvo en Madrid con Pepe Guirao en el Palacio de Velázquez y también estuvo aquí y esta es la exposición Richard y de Richard. de David Smith, ¿no? La que se No, hizo David Smith en el en la Reina Sofía. Sofía, en el IBAM en también. el IVA, ¿no? sí. Maravillosa, esta fue en el, Sí, en el muy Reina bella Sofía. exposición, maravillosa. David Smith. Málaga, ¿no? Málaga. Vamos a tener que ir resumiendo más, ¿no? Pero Sí. Málaga es otra, bueno, es Picasso y es un Bueno, gran digamos, en proyecto. el 91 viene a visitar el Guggenheim nuestro amigo Pepe Guirao y le pide a Tom Cruise la posibilidad de invitarme a asesorarles, porque lo que había hecho en España era muy importante y él le daba mucha pena. Y yo, cuando yo filmé con el Guggenheim, yo no filmé a tiempo completo, yo 3/4 de mi tiempo. Además, le venía muy bien al Guggenheim porque tenían siempre problemas de sueldo, de dinero, y entonces yo me guardé un cuarto de tiempo para no perder España. Y entonces, en ese cuarto de tiempo yo asesoré y después, bueno, pues nació, hice la primera exposición de Picasso en Málaga, en el Picasso, no, la Primera primera mirada. exposición era Picasso clásico, que hizo Gary Tintero, porque yo no tenía tiempo para hacer todo, pero se tuve que reconvertir el espacio del Palacio de Buenavista, se reconvirtió por Richard Gluckman, y después de ahí hubo un cartel que era Picasso, esperemos no sea la última mirada, y entonces eso se le quedó el corazón a Christine Picasso, que ofreció de dar su corrección, y entonces a partir de ahí nadie la cree. Yo tengo que hacer una exposición, mostrar cuál era la colección de Christine Picasso, que era maravillosa, claro está, y empezamos, bueno, empezamos el proyecto, realmente pues, fue también otro momento muy bonito. Y este Por proyecto... lo menos una colección que quedó en España, ¿no? Y después un museo que yo lo hice, me lo dejaron hacer como yo quería. Yo cogí por encima del arquitecto, yo quería un museo con una... Y lo mantienen muy bien, lo cuidan fantástico, así que cada vez que voy, que no voy mucho tristemente, pero está muy bien. Entonces se hizo, bueno, se estudió la colección y también para mí fundamental, si no el museo no tendría la importancia que tiene, es que Bernard Picasso, cuya colección es muchísimo más importante que la de Christine, se incorporara y de hecho yo creo que el real director de este museo, aparte de nuestro amigo, que bueno, él lo lleva, pero sin Bernard no sería toda la colección de Bernard. Yo he llegado a este museo y he contado 300 Picasso. Hay muy pocos museos en el mundo que tengan 300, importantes, ¿no? 300 dibujos, 300 obras de Picasso. Bueno, y esto fue una exposición donde tú estuviste sí.
visitando Nueva York en aquel momento, me pidieron de montar la colección del Guggenheim. Entonces había también teníamos un trato con el Pushkin, no, con el Hermitage de San Petersburgo, y yo podía escoger. Y también Rauschenberg, que también tenía un trato tenía posibilidad de ampliarlo de la colección del Guggenheim a todos estos lugares. Y aquí llevaste el círculo de Richard Long, comprado para Bilbao, ¿no? Exacto. Producido para Bilbao, ¿no? Producido para Bilbao. Se titulaba Guggenheim Global, ¿no? O sea que estaba... Entonces esa es la primera exposición donde se empieza a mezclar, porque yo pensaba ponerlo, pero entonces Paco me dice, mira, Carmen, no se puede hacer eso, tú tienes que mezclar. Entonces me pareció la idea genial y empezamos, y es lo que a ti te divirtió también muchísimo, que lo mezclé todo y no, fue como, bueno, yo me acuerdo tener todo ese Guggenheim y montar eso. Funcionaba me pareció, muy bien, pero no hubo... Y luego yo creo que la mejor exposición que has hecho en tu vida, yo creo, de las que yo he podido ver, que son muchas de estas que estamos repasando, es la de Calder, ¿no? La de Calder, sobre todo aquí, ¿no? Cómo se activaba Calder en el espacio de Gehry, ¿no? En los espacios interiores de Gehry. Realmente era como un jardín, ¿no? Realmente extraordinario, ¿no? Otra de esas veces que piensas, ¿y por qué no se quedará esto? ¿No? Igual que con la colección Panza, ¿no? Es decir, ¿por qué no se quedará para siempre esto, ya que es tan armonioso, que funciona? Otra expresión que me gustó mucho era la de aquí, era de Cy Twombly. También, pero esta tenía algo muy especial. Esa es maravillosa. Bueno, es que Calder tiene esto, digamos, el sentido de ese espacio. Sí. Brancusi también en la Tate me pidió Nick Serota, y no tengo fotos de la Tate, pero sí y la llevé al Guggenheim. Y Brancusi en el Guggenheim es maravilloso también, porque es un artista. Y Richard Serra. Richard Serra primero viene con una primera exposición que fue difícil, ¿no? Porque no sabíamos muy bien cómo iba a resistir el suelo y quedaron tan fascinados por esa primera que le compraron esta segunda exposición de Matter of Time. Y fue un momento muy mágico, muy maravilloso, ¿no? No, realmente una apuesta única. Ningún museo internacional era capaz de hacer una comisión de este tipo, ¿no? Sí. A un solo artista, un encargo tan... cederle el espacio casi más emblemático del museo, ¿no? Y convirtiéndose en casi un emblema, ¿no? de la institución, ¿no? Sí. Esto era la idea de partido de Borromini, de Borromini. Carlino, ¿no? Y esto es David Smith también en el Guggenheim. Digamos que en el Guggenheim las esculturas es maravilloso, es un lugar para escultura, esos son sus foreign pieces. Y también, bueno, Tom Clancy siempre me pedía ideas, digamos, y sobre todo cómo se podían hacer exposiciones. Pues él no, y yo también opino como él, no creo que hay una división, se puede mezclar pasado, presente y futuro, ¿no? Y entonces aquí el Greco Picasso, que se había hecho anteriormente en Francia, pues era de hacerla con Luisito Zapatero. Y también es un ciclo de exposiciones que haces ya mano a mano con Paco Calvo, ¿no? Exacto. De esas revisiones, hemos estado hablando a lo largo del curso de esta necesidad de revisar los relatos de la historia del arte, ¿no? Y esta es una imagen donde se ve nuestro San Sebastián colgado en Nueva York, ¿no? Y en esta exposición donde se cruzaban las miradas el arte del pasado con el arte más contemporáneo, ¿no? Fue una exposición realmente y fue una exposición que quedó extraordinaria, pero también todas las historias del arte con la colección de Viena. De Viena, que ¿no? vino aquí a Bilbao. Bueno, aquello fue un regalo, digamos. Yo podía escoger en ese magnífico museo. Y bueno, realmente trabajar también aquí, ahora cuando estoy aquí, recuerdo en este Guggenheim, ha sido siempre también es un lugar para mí mágico y maravilloso. Y bueno, pero ya volvemos a Madrid y volvemos también en compañía de Paco Calvo al Prado y al Reina Sofía en este proyecto. Bueno, pues aquí Tradición y Vanguardia. Tú a Paco y a mí.
Y además tú me obligas a montarla. Sí, sí. Porque... Sí. Pero realmente y me lo fue... pasé, bueno, le tengo un recuerdo. Yo llegaba al correo a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana estaba ahí para abrir las Sí, cajas. sí, sí. Sí, era, Y bueno, se celebró, yo era creo que la un única lugar, exposición que se ha podido hacer en los dos sí, museos. Era la Galería Central del Prado para el diálogo con los maestros antiguos, y el Prado prestó el 3 de mayo para verse junto con el Guernica, ¿no? En el Reina Sofía, ¿no? Y fue realmente una exposición muy y memorable, después, ¿no? bueno, también decir de que el Prado fue generoso, prestó el 3 de mayo de Goya, que Sí, se puso sí, por primera vez, la gente se lo olvida eso, sí. enfrente del Guernica, aquel momento, y después se trajo el Maximiliano Lo de de Manet. Manet también, de Mannheim, sí. Entonces yo creo que fue un momento único. Sí, sí. Tanto el Reina Sofía quedó maravilloso como el Prado. Después, bueno, Juan Muñoz, es una exposición de Juan Muñoz que se hizo en la TED, que hizo Sheena Wagstaff, y que y Sheena no podía montarla aquí, entonces, bueno, el Guggenheim de Bilbao me pidió de montarla, Juan Ignacio me pidió de montar esta exposición, y entonces yo pedí a nuestra amiga Cristina Iglesia de estar conmigo, ¿no? Porque yo no había sido la comisaria de esta exposición y quedó muy bonita esa exposición Bueno, el también canto del aquí. cisne tuyo con Frank Lloyd Wright es la El Picasso Picasso en Black and blanco White, y negro. Extraordinaria exposición. Otra vez la Dama nada Oferente en el diferente. centro del James Turrell, que fue una exposición fantástica. No vamos a poder ver el vídeo, ¿no? No, Porque es mucho tiempo, pero fue un proyecto también muy bello, porque, fascinante. bueno, me costó mucho convencer a James Turrell que él quería hacer sus maquetas en la rampa y yo quería Una una gran pieza, gran, ¿no? pero en fin, al Sí. final, y esto después, bueno, otra expresión de Calder que hago en un lugar muy bonito en St. Louis, Missouri, con una mujer maravillosa, digamos que es, En otra arquitectura estupenda, sí, Picasso otra vez, en la el de Domenil, Menil de Renzo Piano, ¿no? esa, Y y esta ya, es mi última en Lugano, en este momento yo estoy trabajando en Lugano, digamos, como soy más bien, soy presidenta del board y les asesoro en exposiciones. Y aquí Picasso, con el Museo Picasso de París, soy miembro de este museo que también su director es fantástico y generoso y me dijo que sí, que él prestaba. Entonces pensé dibujo y escultura y fue el último proyecto que yo hago también. Aquí está presente también Francisco Carlos Serrayer porque él me animaba, porque todo lo que yo quería no lo querían, pero es que lo que ofrecían era fantástico, era un Picasso nunca visto ujú. y quedó una expresión Bueno, y la magnífica última ya, esta sí, porque esta todavía la podemos ver y disfrutar en el hasta el Prado. domingo. Hasta el domingo ya, Sí, sí, rápido va todo el tiempo. sí, sí. Es Giacometti en el Prado, este encuentro de este gran escultor con Velázquez, con los venecianos, con Zurbarán, ¿no? Sí, para mí ha sido un maravilloso momento, ¿no? Porque Giacometti es un artista para mí de los grandes, grandes. Y también en el Prado, el único que puede incorporarse así en esa extraordinaria colección, porque no tiene nada que ver, entonces se pasea, es digamos, un paseo póstumo de un museo en el cual no estuvo, pero que vio en Ginebra en el 39, cuando el Prado se mandó a Ginebra para su protección. Entonces son 18 esculturas y dos dibujos. No, dos pinturas, perdón. Entonces están las mujeres de Venecia. Él se inspiró muchísimo, para él fue muy importante Tintoretto, las pusimos la de Tintoretto. También con Zurbarán, con el Greco está, no la tenemos aquí con el Greco, ¿no? Con el Greco, sí. Ah, esta es la del Greco, sí. Esta escultura y con Zurbarán, los Hércules de Zurbarán. Bueno, pues, Y es, pues de momento no vas mal, ¿eh? no, Y me temo que no será el último proyecto, por lo tanto vamos a no, poder no, seguir yo estoy disfrutando. haciendo un proyecto, un homenaje a Francisco Carlos Serrayer, que es Picasso el Greco,
en Basilea, que es para el 2022. Bueno, oye, pues gracias, Carmen. Muchas gracias yo creo a que ti. vamos aunque estamos ya casi al borde del tiempo, pues nada, no sé si hay si queréis tener alguna oportunidad de hacer alguna pregunta, y si no, pues muchísimas gracias y el mejor el mayor de los homenajes. Muchas gracias. Ahí estamos. Dos preguntas o una pregunta. Perdonar que hayamos consumido nosotros en la conversación todo el tiempo. Sí, bueno. Oye, pues nada, pues cerrar ya por mi parte. Perdón. Sí. Quería preguntar. Bueno, Carmen, muchísimas gracias porque creo que nos has abierto la mente a mucha gente en esta época. Pero quería preguntarte, ¿crees que este momento puede volver a repetirse en España? No, no creo, porque es que era un momento muy único, digamos. Después de la muerte de Franco todo estaba por hacer y era un momento realmente irrepetible, yo creo. Y el mundo ha cambiado muchísimo, aparte de esta historia nuestra personal de haber tenido Franco que se muere en el 75, es tarde, digamos, estamos ya una vida, ¿no?, con ese señor. Entonces pienso que no, el mundo ha cambiado, incluso el mundo de las exposiciones ha cambiado muchísimo. Se nota, digamos, en los museos. El MoMA ha decidido de no hacer más exposiciones por ahora. ¿Sí? Sí, va a trabajar con su colección, realmente lo ha demostrado. Su última exposición, bueno, ha hecho una exposición de Miró y era extraordinaria. Tú entrabas y tenías que ver MoMA, pero tienen todo, Miró. Y también una exposición de Brancusi, solamente con su colección. A mí me parece interesante. Sí, sí. Entonces, bueno, no sé, vivimos en un mundo completamente diferente. Muy bien. Hola, Carmen. Aquí. Bueno, gracias por la ponencia. Una pregunta, volviendo al tema de lo local, ¿no?, y en ese hermanamiento que existe entre Bilbao y Nueva York a través del Guggenheim y a través de nuestros artistas, Chomin de Pello, de la relación que tienen con Richard, Serra, etcétera, etcétera. ¿Se ha valorado en algún momento hacer una exposición del arte contemporáneo vasco en Nueva York, en el Guggenheim? Y en caso negativo, que me imagino que hay muchas antes que habría que hacer, ¿podría tener lugar, en definitiva? Bueno, yo creo que sí, podría tener lugar. Yo sé que en mi tiempo todo esto, yo no era directora, yo era curator, y que se habló de esto, y yo creo que cuando hicieron Cristina Iglesia, pues que eso fue una idea mía. Yo podía haber cogido un grupo de artistas vascos, yo cogía a Cristina Iglesia, y entonces Cristina expuso en el Guggenheim, digamos, en aquella, pues en la rampa estuvo Cristina, digamos, y expuso Cristina. Entonces yo creo que después es que Nueva York es muy, muy complicado, no sé, yo no... Se puede hacer, eso es seguro. Gracias. Bueno, pues... faltaría proponerlo, digamos. Y tener una muy buena idea, digamos. Yo creo que falta tener una muy buena idea, porque las exposiciones de grupos, si tú no tienes una buena idea, pues es que aburren, no traen a la gente. Tiene uno que buscar cómo interesar al público, qué mostrar, digamos, eso es por eso siempre hay más monográfica que de grupo. Bueno, pues... Yo me gustaría, solo 59 segundos máximo. Muy breve, por favor. 59 segundos máximo. Quería agradecer pienso que es este estupendo ciclo de conferencias, en primer lugar al señor Zugaza, a la Fundación Gondra Barandiaran y a la Universidad de Deusto.
En segundo lugar, también que se cierre el ciclo de conferencias con una señora con este perfil, con esta trayectoria profesional tan interesante como es la de la señora Carmen Jiménez, que he podido ver que muestra hacia España un entusiasmo y sobre todo una generosidad que creo que nos falta a muchos, y que coincida además hoy 3 de julio con precisamente que dos personas con un momento en el que han sido elegidos para los puestos más, más estratégicos de Europa, 2 mujeres y un español como Josep Borrell. Y finalizando, que quizás se me ocurre que con la salida de Londres por el tema Brexit de la Unión Europea, quizás estemos también en otro momento mágico, como ha dicho la señora Jiménez con anterioridad. Ha hablado de 2 momentos mágicos, quizás estemos en un tercer momento mágico y en el terreno artístico Bilbao pueda ocupar parte del espacio que deje, al menos en el terreno artístico, que deje Londres, y que podamos todos ayudar a que se creen las condiciones para ello. No, pues eso está bien. Eso está Muchas muy bien. gracias. Pero de todas maneras, Bilbao tenéis aquí, bueno, una situación muy única, no existe, viene un montón. Voy de vacaciones a Biarritz y todo el mundo viene aquí, viene a ver el Guggenheim, viene aquí, digamos que es un momento, sois una ciudad que ha hecho algo extraordinario, me parece que lo habéis conseguido y ya eso está conseguido. Pues muchas gracias con ese colofón y